Hola, vamos a intentar hacer un problema sobre el ciclo de Rankine para la producción de energía. Es un ejercicio que nos va a resultar un poco complicado porque se requiere utilizar un diagrama, el diagrama de Molière del vapor de agua, y a la hora de resolverlo aquí en el ordenador, pues creo que igual tenemos algunas dificultades. Nos dice que una máquina de vapor opera siguiendo un ciclo de Rankine con recalentamiento y los tubos de la caldera soportan una presión máxima de 10 atmósferas. El agua fría entra al condensador a 50 grados y el condensador se diseña para una diferencia de temperaturas de 15 grados, de modo que va a operar a 65. 15 grados por encima del agua fría que usamos para refrigerarlo. Los procesos de la bomba y turbina se consideran adiabáticos irreversibles. Veremos enseguida qué consecuencia tiene eso. Y tenemos que determinar el recalentamiento necesario. Se refiere a la diferencia de temperaturas entre la entrada del vapor saturado al recalentador y la entrada de ese vapor a la turbina. Esa diferencia entre esos puntos es a lo que se refiere con el recalentamiento. Y la eficacia del ciclo, el rendimiento del ciclo. Y nos da la entalpía del agua líquida saturada, que es de 64,93 grados a la temperatura a la que trabaja el condensador, de 65 grados. Bien, lo primero que vamos a hacer es recordar, aunque en un vídeo anterior, en el vídeo 1, ya trabajamos todo esto, pero vamos a recordar cómo es el ciclo de Carnot, de Rankine y las diferentes etapas que tiene. Lo primero vamos a dibujar el ciclo de Rankine vamos a dibujarlo en un diagrama temperatura, entropía. Vamos a dibujar aquí un eje de temperaturas y un eje de entropía. Diagrama, temperatura, entropía. Como ya comentamos en el vídeo anterior, este diagrama contiene una curva que separa las zonas de una fase de las de dos fases. Aquí en el medio tenemos líquido y vapor, aquí tenemos líquido y aquí vapor. Este diagrama va a ser para el agua, por tanto mezclas agua líquida, agua vapor, vapor de agua y agua líquida. Esta parte de la curva se conoce como la de líquido saturado, puesto que sobre esa curva el líquido está saturado y al proporcionar calor empieza a vaporizarse. Y esta es la de vapor saturado, la curva de vapor saturado. El máximo es el punto crítico. Bien, el ciclo de Rankine trabaja entre dos temperaturas. La temperatura, voy a dibujarlo, vamos a pintarlo en rojo, trabaja entre dos temperaturas. La temperatura de la caldera, que es esta línea horizontal que dibujo, cuya temperatura es esta que voy a llamar T_H, temperatura caliente, y la temperatura del condensador más baja, que es la que voy a dibujar aquí. Tanto la caldera como el condensador trabajan de modo isotermo a una temperatura determinada. Aquí tenemos la temperatura fría, la T_L, temperatura del condensador. Sabemos cuánto vale, nos lo dice el problema. El condensador trabaja a 65 grados, por tanto, esta temperatura es de 65 grados. Bien, y por tanto, el líquido saturado, el agua saturada, a la presión de trabajo de la caldera, entra a la caldera y en la caldera se vaporiza, va pasando de líquido a vapor y al llegar aquí tenemos un vapor saturado. Ese vapor saturado a continuación se va a recalentar, se recalienta a la presión a la que trabaja la caldera. Aquí tenemos una isóbara, una línea de presión constante. Voy a dibujarla así, línea de presión constante, que en nuestro caso es de 10 atmósferas. La caldera, los tubos de la caldera soportan 10 atmósferas, por lo tanto la presión a la que trabaja la caldera es de 10 atmósferas. Y la línea de presión constante, es decir, la isóbara, en esta zona hace algo así. También tenemos una isóbara para el condensador. El condensador también trabaja a una presión menor, que es la de esta otra isóbara, que haría por aquí algo así. Bien, entonces, primero, el fluido, vamos a llamar a este punto el punto 2, entrada del agua a la caldera, vamos a llamar punto 3 a la salida del agua de la caldera y entra en un recalentador. Y ese recalentador calienta el agua manteniendo la presión constante, la temperatura del agua va subiendo hasta un valor
en el cual al expandir en una turbina el agua, esa expansión va a ser isentrópica, entropía constante, y por tanto va a ser una línea vertical, vamos a las condiciones del condensador, a este punto de aquí. Por tanto, si trazamos una línea recta, una vertical, una recta y vertical que parta del condensador, de la entrada del condensador, y vamos a esa isóbara de 10 atmósferas, obtenemos el punto final del recalentamiento. Debemos recalentar hasta ese punto final. Por tanto, tenemos líquido saturado, lo metemos en la caldera y se evapora, se convierte en vapor saturado, y ese vapor lo recalentamos a la presión de la caldera sin cambiar la presión, y lo llevamos a este punto en el cual entra a la turbina y se expande en ella realizando un trabajo. Un trabajo que vamos a llamar trabajo de la turbina. Es un trabajo negativo, trabajo que nos aporta el sistema a nosotros. Según el criterio de signos de la IUPAC, si el sistema cede trabajo, es un trabajo negativo. Punto 3, este punto va a ser el 4, y este punto de aquí lo vamos a llamar el punto 5, que es la entrada al condensador, que trabaja a 65 grados de modo isotermo y a la presión baja, a la presión de esta isóbara. En ese condensador el vapor saturado va condensando y se va convirtiendo en líquido, y al llegar aquí tenemos todo en forma de líquido, líquido saturado. Ahora, para cerrar el ciclo, tenemos que incrementar la presión desde la presión a la que trabaja el condensador a la presión de la caldera. Y para eso hace falta un equipo que se conoce como una bomba. La bomba va a aumentar la presión desde este punto a la presión de la caldera. Y la bomba también va a trabajar de forma isentrópica. Una bomba ideal trabajará a entropía constante y, por tanto, igual que la turbina, es un proceso isentrópico, un proceso vertical. Bien, vamos a llamar a este punto el 6 y este de aquí el punto 1. Desde ese punto 1, que ya está la presión a la que trabaja la caldera, tenemos que calentar el agua. El agua líquida la calentamos para ir del punto 1 al punto 2. La calentamos de forma isóbara, sin que la presión cambie. Vamos moviéndonos sobre la isóbara, pero subimos la temperatura, como puede observarse, de 1 a 2. Ese proceso se llama un precalentamiento. Precalentamiento, la caldera que vaporiza el agua; recalentamiento, expansión en la turbina, condensación del vapor saturado a líquido saturado, y así prosigue ese ciclo termodinámico, llamado ciclo de Rankine, generando trabajo, aunque consumimos una cierta cantidad de trabajo aquí, en la bomba. Ahí tenemos que aportar trabajo, que se llama trabajo de la bomba. Voy a llamarlo WB, el trabajo de la bomba. Bien. Aquí liberamos calor al entorno, un calor que podemos llamar QSUL, el calor del foco calor del foco frío. El condensador libera calor. ¿Cómo se libera? Pues es un intercambiador de calor de baja temperatura en el que introducimos, por ejemplo, agua fría a 50 grados, como indica el problema, y eso hace que la temperatura, que se condense el vapor y se trabaje a una temperatura constante de 65 grados. Y aquí tenemos que suministrar un calor, el calor de la caldera. No solo lo suministramos aquí en este punto de 2 a 3, también calentamos de 1 a 2 y de 3 a 4. Precalentamiento, caldera y recalentamiento. Todo ello constituye la caldera. La caldera está formada por varios intercambiadores. Un primer intercambiador llamado precalentador. Después el paso importante de intercambio de calor, que supone la vaporización del agua, y un último intercambiador que es un recalentador. Pues vamos a dibujar ahora este ciclo. Lo vamos a pintar con los diferentes equipos en un diagrama de flujo. Vamos a dibujar un pequeño diagrama de flujo para ver mejor la idea. Vamos a dibujar un primer... bueno, vamos a pintarlo. Creo que, por ejemplo, esto puede ser la caldera. Caldera. Si es la caldera, hay aquí un paso anterior que va a ser el precalentador. Vamos a dibujar otro intercambiador de calor antes de la caldera, que va a ser el precalentador. Precalentador. Caldera, y a continuación recalentamos. El recalentador. Bien, recalentador. Y el agua vapor recalentada
se pasa a través de la turbina. Se expande en la turbina obteniéndose un trabajo. El trabajo de la turbina. Y a continuación se va a pasar al condensador. Al condensador. Y del condensador va a entrar de nuevo al precalentador, pero para ello hay que incrementar la presión utilizando una bomba. Bien, el agua que entra al precalentador entra por el punto 1. Entrada al precalentador o salida de la bomba es 1. El 2 es la entrada a la caldera. El 3, la entrada al recalentador. El 4, la entrada a la turbina. 5, salida de la turbina y entrada al condensador. 6, salida del condensador, entrada a la bomba. A la bomba le tenemos que suministrar un trabajo de la bomba. En la turbina se produce trabajo. En el condensador se libera un calor. Calor, lo llamé antes QSUL o QSUC del condensador, y en todos estos equipos se aporta calor. Calor aportado en el recalentador, precalentador, calor aportado en la caldera y calor aportado en el recalentador. Tenemos que aportar calor en todos esos puntos. Por ejemplo, una de las preguntas que nos hace el problema es que indiquemos la eficacia del ciclo. La eficacia del ciclo, el rendimiento de ese ciclo, se obtiene calculando el trabajo neto realizado. El trabajo neto realizado es la suma del trabajo realizado por la turbina más el trabajo realizado por la bomba. El trabajo realizado por la turbina es negativo, el de la bomba positivo, por lo tanto se van a restar. La diferencia va a quedar negativa porque lógicamente la turbina produce más trabajo que gasta la bomba, si no tenemos un pequeño problema. Y por eso lo voy a poner en valor absoluto. Y abajo debemos poner el calor absorbido. ¿Qué es el calor absorbido? Es el calor absorbido en precalentador, caldera y recalentador. Esos tres calores sumados nos dan el calor absorbido por el sistema. El rendimiento es el cociente entre el trabajo neto producido y el calor absorbido. Trabajo neto producido entre calor absorbido nos da el rendimiento del ciclo de Carnot. Bien, y ahora, ¿cómo vamos calculando estos diferentes trabajos y calores, si nos interesa? Pues para ello utilizamos un balance de energía. Si escribimos la ecuación general del balance de energía, la acumulación de energía entre dos instantes de tiempo es igual a menos la variación de la entalpía más energía cinética más energía potencial entre entrada y salida más calor intercambiado más el trabajo realizado, trabajo del eje. Puede ser el trabajo realizado por una turbina que aprovechamos o el trabajo consumido por una bomba. En todos estos equipos que tenemos en el ciclo de Carnot, por ejemplo, vamos primero a fijarnos en la turbina y en la bomba, pues ninguno de estos equipos acumula energía. Son sistemas estacionarios, por tanto la acumulación de energía es nula. Suponemos que la energía cinética del fluido a la entrada, tanto de turbina como de bomba, etc., es la misma que tienen a la salida y por tanto no hay variación en la energía cinética. Suponemos que la altura a la que el fluido entra en esos equipos es la misma que a la que sale y no hay cambio en la energía potencial. Y suponemos que bomba y turbina son ideales y no intercambian calor, son sistemas adiabáticos y por tanto al no haber calor intercambiado esto es cero. Y el resultado de todo esto es que menos la variación de entalpía, es igual, más trabajo del eje es igual a cero. Y por tanto el trabajo realizado por esos equipos coincide con su cambio de entalpía, variación de entalpía entre la entrada y la salida. Así que inmediatamente podemos decir que el trabajo, por ejemplo, realizado por la turbina es igual al cambio de entalpía entre, y lo que me ha faltado aquí son unas flechas indicando el sentido en el que se produce el flujo del agua en este ciclo termodinámico. El agua fluye siguiendo las flechas. Agua líquida o vapor. El trabajo de la turbina, ¿qué es? Pues entalpía del fluido a la salida, entalpía final, H5, menos entalpía a la entrada, H4. Voy a ponerle un circunflejo que va a indicar que es por kilo.
es específica, entalpía específica, y el trabajo obtenido también específico por kilo de agua que circula. Kilojulios por cada kilogramo de agua que circula, que cruza esa turbina, por ejemplo. ¿Cuánto vale el trabajo de la bomba? Pues el trabajo de la bomba, también específico, es entalpía del fluido a la salida, H1, menos entalpía del fluido a la entrada, H6. Con esto ya vamos a poder calcular el rendimiento, el numerador del rendimiento. ¿Y cómo podemos calcular, por ejemplo, el calor absorbido en las etapas en las que calentamos? Pues simplemente el calor absorbido total, es la diferencia entre la entalpía del fluido a la salida, que es H4, y la entalpía del fluido a la entrada, que es H1. Esta ecuación que dibujo aquí procede de la misma simplificación de la ecuación general, salvo que ahora precalentador, caldera y recalentador no realizan trabajo, lo que intercambian es calor. Por tanto, cambio de entalpía menos cambio de entalpía más calor igual a cero, calor igual a cambio de entalpía entre la entrada y la salida. Perfecto, con todo esto ya podemos calcular el rendimiento. Pero ¿y de dónde sacamos estas entalpías? Pues esas entalpías las vamos a obtener en el diagrama de Molière para el vapor de agua. Y por tanto ahora tenemos que cambiar de dibujo. Vamos a dibujar aquí el diagrama de Molière para calcular estas entalpías. Aquí lo tenemos. El diagrama de Molière. Vamos a indicar, tiene una calidad muy mala. Voy a intentar ver, los números los voy a intentar, pero tengo que buscar uno que tenga una calidad un poco mejor. Tenemos que dibujar el ciclo anterior en este diagrama para obtener las entalpías. Bien, ¿y cómo hacemos eso? Pues, bueno, lo primero, este diagrama es un diagrama en el que tenemos el eje horizontal es de entropías. Aquí lo podemos ver abajo. Bueno, puedo bajar para que se vea. Aquí tenemos una escala de entropías. Y en las verticales, las líneas verticales son de entalpía específica. Aquí la tenemos, entalpía en kilojulios en kilocalorías, kilocalorías en este caso, kilocalorías partido de kilogramo. Entalpía específica. Bien, y después tenemos en isolíneas, isotermas que hacen así. Estas líneas horizontales que después se van hacia la línea de vapor saturado. Esta línea que señalo es la de vapor saturado. El punto crítico andaría por aquí. No nos permite hacer cálculos en la zona de líquido saturado, solo de vapor saturado. Isolínea de vapor saturado. Por tanto, toda esta zona es de dos fases, líquido más vapor. Y esta zona es de vapor. Vapor, y a partir de esta línea hacia abajo, líquido más vapor. Las horizontales que caen hacia la curva de vapor saturado son isotermas. Por ejemplo, aquí empieza en 50 grados. Esta es la isoterma de 50 grados. Aquí, por ejemplo, tenemos la isoterma de 100 grados. Pone 100 y debajo tienes la línea que la isoterma de 100 grados. Y así sucesivamente, 150 grados, 200, 250, va de 50 en 50. Y por otro lado tenemos las isóbaras, que las isóbaras son las líneas que hacen así. Estas son isóbaras. Por ejemplo, aquí tenemos una isóbara de... aquí arriba es de una atmósfera. Una atmósfera. Esta es la isóbara de una atmósfera. Esta que tenemos aquí. Por ejemplo, nos va a interesar la isóbara de 10. 10 atmósferas es esta. Esta es la isóbara de 10. A ver si consigo... isóbara... vaya. Isóbara de 10. Aquí la tenemos. Es esta. La isóbara de 10. La voy a señalar ahí un poco porque nos va a interesar esta isóbara. Nuestro sistema va a trabajar sobre esta isóbara. La caldera, precalentador, recalentador, trabajan a 10 atmósferas. Bien, entonces
Veamos. Por otro lado, el condensador, si recuerdas, trabajaba a 65 grados. Bueno, pues el condensador, vamos a buscar aquí 65 grados, aquí tenemos 50, esta es de 50 grados, la siguiente es de 60, 50, 60, por tanto 65 andaría por aquí. Por aquí andaría 65 grados. Entre 60 y 65. Esta línea que trazo, que estoy interpolando ahí entre las dos, es de 65 grados. Y la voy a llevar hasta el vapor saturado, que más o menos andará por aquí. Y por tanto, este punto es la entrada al condensador. Aquí acabamos de determinar dónde se encuentra la entrada del condensador. Es decir, el punto que en el diagrama anterior que hemos dibujado es el punto 5. Aquí está, la entrada al condensador. Tengo la línea que tracé así, es esta, entre 3 y 4. El 4 aún no he determinado dónde está. El 3 sí, porque está sobre la isobra de 10 atmósferas. El 3 es el punto que toca con la línea de vapor saturado. Y el 5 está a 65 grados. Por tanto, buscamos la isoterma de 65 y donde corta con la línea de vapor saturado, ahí tenemos el punto 5. Vamos a volver de nuevo al diagrama anterior para poder verlo mejor. Este punto, por tanto, es el que llamamos 5. Y este de aquí es el que llamé 3, el punto 3. Punto 3 y punto 5 del diagrama. Y ahora, ¿cómo localizamos el punto 4, que es la entrada del vapor a la turbina? Pues simplemente vamos desde el punto 5 trazando una vertical hasta donde cortamos con la isóbara de 10. Y ahí tendremos el punto 4. Esto va a ser un poco difícil porque yo soy muy chapuza y es importante trazar una línea vertical. Tiene que ser lo más vertical posible. Esa línea vertical nos representa la turbina. Y este punto que tenemos aquí es el punto 4. Punto 4. Y el fluido viene desde aquí es la entrada al recalentador. Y aquí la entrada a la turbina. Y ahí la salida de la turbina o entrada al condensador. Por tanto, el fluido sigue este movimiento. Y hemos representado, vuelvo de nuevo al diagrama anterior, lo que acabamos de representar es este paso desde aquí, entrada, salida de la caldera y entrada al recalentador, hasta el punto 4, que es la entrada a la turbina, o salida del recalentador y entrada a la turbina. Y a continuación la expansión isentrópica en la turbina hasta llegar al condensador, que es el punto 5. Por tanto, puntos 3, 4 y 5. En realidad es todo lo que puedo representar. No voy a poder representar nada más. Y ahora vamos a pasar al cálculo de las entalpías de esos puntos, del punto 3, punto 4 y punto 5. Como podemos ver, bueno, no lo podemos ver porque no nos aparece. No quiero mover, no puedo moverme hacia arriba o hacia abajo porque si no cambio lo que acabo de dibujar antes y es una tragedia. Como podemos ver, el trabajo de la turbina es H5 menos H4, el trabajo de la bomba es H1 menos H6 y aquí más abajo pues teníamos dibujado el calor absorbido. El calor absorbido que era H4 menos H1. H4 menos H1. Bien, por tanto vamos a determinar esas entalpías. Me interesa cuánto vale la entalpía H4, me interesa el H1, me interesa el H5 para poder hacer estos cálculos. Y lo vamos a ver en el diagrama ahora mismo, cómo se pueden calcular esas entalpías. Vale, pues por ejemplo, vamos a calcular la entalpía del punto 3, H3. ¿Cuánto vale H3? Es la entalpía de la salida de la caldera y entrada al recalentador. Pues la vamos a calcular, la leemos aquí, en el eje de las entalpías, o aquí. Aquí tenemos esta escala de entalpías, 650, 700, pues vamos a coger, me da igual de un lado que del otro, quizá, bueno, no importa, trazamos una horizontal y leemos la entalpía aquí. Ahí leeríamos nuestra entalpía. ¿Cuánto vale? Y esta entalpía es H3. ¿Cuánto vale esa entalpía? Pues es un poco más de 650. Aquí este número que apenas se ve son 650. Así que la entalpía del punto 3 va a ser
mayor de 650. Perdón, 650. Sí, lo estoy... Creo que tengo un fallo en algo por aquí y esto va a ser un pequeño problema porque los números no me van a cuadrar a la hora de resolverlo. Tenemos 550, 500, 550, 600, 650, por tanto el punto H3 está por encima. ¿Cómo determinamos esa entalpía H3? Bueno, pues ponemos el valor de entalpía que está por debajo del punto 650 y ahora le vamos a sumar un valor que es el de este intervalo. Tenemos que sumarle este valor de entalpía. ¿Y cómo puedo calcular cuánto vale ese valor? Pues interpolando. Vamos a interpolar. Y para ello vamos a sumarle la diferencia de entalpía que hay entre el valor más bajo, 650, y la siguiente isolínea de entalpía, la siguiente isentálpica, que es de 700. Entre 650 y 700 hay 50 kilocalorías por kilogramo de diferencia de entalpía entre ambas. Y ahora lo multiplicamos por un factor que nos indica la relación que hay entre esta distancia y todo el intervalo, entre 650 y 700. Arriba ponemos cuánto mide esta longitud. Vamos a llamarla, por ejemplo, A. La longitud desde 650 hasta nuestro punto. Y a toda ella, desde 650 hasta 700, todo esto lo vamos a llamar B. Y dividimos A entre B. A entre B. ¿Cómo se calculan esas distancias? Con una regla. Las leemos en milímetros. Por ejemplo, no sé, pues aquí es que no las tengo. La verdad que me acabo de dar cuenta que no tengo el ejercicio resuelto y estamos ante un pequeño problema. Imaginemos, por ejemplo, que esta distancia sea, por ejemplo, la medimos con una regla y que sea de 18 milímetros, por ejemplo. Bueno, pues B vale 18 milímetros. Esto va a ser 650 más 50 por 18. Y supongamos, por ejemplo, que esta otra distancia pues valga, no sé, por ejemplo, A, que sean 5 milímetros, por ejemplo, 5 milímetros. Esta cuenta nos va a dar cuánto vale la entalpía H3. A este proceso se le conoce como la interpolación. Interpolamos para conocer el punto 3 que entalpía tiene. Tengo un fallo porque es que aquí tengo anotado 625 y no tiene sentido eso. Para el punto 3 tiene que ser más de 650. Por tanto, bueno, no está bien. Voy a poner, por ejemplo, no lo voy a calcular. Vamos a poner, por ejemplo, 60, por ejemplo. Vamos a poner 660 kilocalorías partido de kilogramo. Bien, pues esa sería nuestra entalpía H3. Y así continuamos. Ahora vamos a seguir con la entalpía del punto 4. ¿Cuánto vale la entalpía del punto 4? Pues de nuevo la leemos, igual que antes. Esa entalpía del punto 4 la vamos a leer aquí. Está entre 800 y 850. Esta isentálpica es de 800, la de arriba 850. Y por tanto estamos, bueno, más cerca de 850 que de 800. Quizá valga 840. Yo tengo aquí anotado, tengo anotado directamente 850. Quizá no he trazado muy bien las líneas, pero en mi caso, según lo hemos hecho, sale un poco menos. Por tanto, la entalpía del punto 4, ¿cuánto vale? Pues hay que interpolar de nuevo. La isentálpica que va por debajo, 800, más diferencia de entalpía entre las dos isentálpicas, siempre de 50, y por longitud, distancia en milímetros de este punto a este. Esa distancia, si arriba era 18, abajo también lo será, 18. Y ahora medimos la distancia con una regla entre estos puntos. Desde la
isentálpica de 800 a nuestro punto. Medimos cuánto vale esa diferencia. Por ejemplo, imaginemos que sea de 15 milímetros, por ejemplo. 15 milímetros, pues aquí pondríamos 15 milímetros. Haciendo esa cuenta, pues 800 más 50 por 15 entre 18, lo que dé 840, por ejemplo, voy a poner. Me lo estoy inventando, me lo estoy inventando. Si lo hacéis con la calculadora, pues saldrá otra cosa, pero vamos a ponerle 840. Es por no hacer los cálculos. Y ahora nos queda la entalpía del punto 5. ¿Cuánto vale la entalpía del punto 5? Pues de nuevo la leemos. Aquí, por ejemplo, es esta horizontal que he trazado. Aquí tenemos 600 y aquí 650. Por tanto, está entre 600 y 650. Y de nuevo, entalpía del punto 5 son específicas. Les ponemos el circunflejo. La entalpía del 5 es 600 más 50 por la fracción que representa esta distancia con respecto a la total. La total, seguimos poniendo 18. Y esta, ¿cuánto nos vale? Pues sobre la mitad, 9, por ejemplo. Eso quedaría 25, pues 625. H5. Vaya, era H5 lo que estaba mirando. H5. Y H3 no lo he calculado porque no nos hacía falta. Bueno, 625 kilocalorías partido de kilogramo. Es el valor de la entalpía de este punto, del punto 5. Bien, pues ya tenemos H4, tenemos H5. Además, el problema nos da otra entalpía. Hay otra que tenemos en el enunciado, que es la entalpía del punto 6. La entalpía de este punto 6 es esta que nos indica aquí el enunciado de 64, de 64,93. Esta entalpía que nos indica aquí es la entalpía del punto 6. Así que vamos a copiar algunas entalpías de las que hemos calculado. Creo que con el diagrama ya no tenemos nada más que hacer. Bueno, sí. El cálculo de las temperaturas nos dice determinar el recalentamiento necesario. Por tanto, necesitamos saber la temperatura T-3 y la T-4. El recalentamiento es la diferencia de temperatura entre el punto 4 y el punto 3. Vamos a usar el diagrama para hacer ese último cálculo. Bien, el punto 4, ¿a qué temperatura se encuentra aproximadamente? Bueno, pues tenemos que mirar la isoterma que cae en este punto 4. Esta isoterma que tenemos aquí arriba es de 500 grados. Se ve muy mal. 500 y aquí tenemos 550. Por tanto, 500, 510, 520, 530. Aproximadamente anda sobre 530, un poco por debajo. Si miramos este punto, si interpolamos una isoterma, cae aproximadamente sobre 500, 510, 520, 530. Vamos a poner 530, sería la temperatura del punto 4. T-4, 530. 530 Kelvin. Y la temperatura del punto 3 es la temperatura del punto en la entrada del recalentador. Por lo tanto, esa diferencia T-4 menos T-3 nos da el recalentamiento necesario. Y esto lo calculamos con la isoterma que llega a este punto, que es esta que tenemos aquí. Habría que intentar seguirla hasta ver qué temperatura tiene. Seguiríamos esa isoterma y aquí leeríamos el valor 100, 110, 120, 130 grados. No, perdón, son 150, 150, 160, 170, 180. Aproximadamente 180. 180 son centígrados, perdón, son grados centígrados, no Kelvin. 180 grados centígrados. Y por tanto el recalentamiento es esa diferencia de temperaturas 530, que es la del punto 4, menos 180. Esa diferencia nos indica el recalentamiento que debemos realizar para que el fluido adquiera la temperatura adecuada para que al expandirlo nos baje a las condiciones del condensador.
No me ha quedado muy bien esto, no sé si se entiende algo, pero lo voy a dejar aquí el diagrama, no vamos a discutir nada más sobre él. En otra ocasión hablaremos un poco de la zona de dos fases, cómo calcular las proporciones que hay de líquido y de vapor en esta zona, pero ahora de momento lo voy a dejar aquí. Creo que lo de interpolar más o menos se entiende, simplemente isentálpica que está por debajo del punto, más 50, que es el intervalo entre ambas isentálpicas, el intervalo de entalpía, de 50 kilocalorías kilogramo, multiplicado por la distancia de la isentálpica de abajo al punto y dividido por la distancia entre ambas isentálpicas, medidas con una regla, y las ponemos en milímetros esas distancias. Así interpolamos. Bueno, y ahora con estas entalpías del punto H4, 840, y del punto H5, 625, pues vamos a pasar a terminar el ejercicio por fin. Bien, de acuerdo, entonces ya tenemos unas entalpías que son la entalpía del punto 5, que la vamos a utilizar aquí en el trabajo de la turbina, y también tenemos la entalpía del punto 4. Entalpía del punto 5 era de 625 kilocalorías partido de kilogramo, y la entalpía del punto 4 también la calculamos, le dimos unas 840 kilocalorías partido de kilogramo. De aquí ya podemos sacar el trabajo de la turbina. El trabajo de la turbina es de H5, 625, menos 840. Eso nos da algo así como menos 235 kilocalorías partido de kilogramo. Es el calor que se va a... Perdón, es el trabajo que se va a realizar en la turbina. Trabajo liberado en la turbina. Ahora tenemos un problema. Como comenté antes, tenemos H6. H6 nos lo da aquí, son 64,93, que es la entalpía del agua líquida saturada. Punto H6. 64,93. H6 es 64,93 kilocalorías partido de mol. Kilocalorías. De kilogramo. Eso, vale. Bueno, tenemos también el punto H6, 64,93 kilocalorías partido de kilogramo, y solo nos falta un punto que es el H1. Si tenemos H1 ya lo tenemos todo. H1 se requiere para el trabajo de la bomba y también para el calor absorbido. ¿Y cómo determinamos la entalpía del punto 1? Pues no podemos, porque en el diagrama anterior el punto 1 no nos aparece, está en la zona de líquido, y en la zona de líquido no nos aparece en el diagrama. El diagrama que tenemos aquí, pues como podemos ver, no el punto crítico anda en esta zona y la zona de líquido no se pueden hacer cálculos en ella. Por tanto, lo que tenemos que hacer es calcularlo de otra manera. ¿Cómo podemos hacer? Bueno, el trabajo de la bomba también se puede obtener multiplicando el volumen específico del líquido, en este caso es agua líquida, a la temperatura a la que trabaja el condensador, que es la misma temperatura a la que el fluido entra en la bomba, por el cambio de presión. El cambio de entalpía se puede representar también de esta forma, por V por incremento de P. Sabemos, por ejemplo, el volumen del agua, el volumen específico del agua, volumen por kilogramo de agua, pues el volumen específico son 1000 litros, que es un metro cúbico. Un metro cúbico tiene una masa de 1000 kilogramos. Este sería el volumen específico del agua. Un metro cúbico son 1000 kilogramos. Y la diferencia de presión, pues es P sub 1, la presión a la que sale el fluido de la bomba, y la presión a la entrada es P sub 6. La diferencia de presión es P sub 1 menos P sub 6. ¿Cuánto vale P sub 1? Pues la presión a la salida de la bomba son 10 atmósferas. Eso no es problema. Pero ¿cuánto vale P sub 6? Eso no lo sabemos. Hay que leerlo en el diagrama. Se me ha olvidado mirar la isóbara a la que trabaja el condensador
a qué presión está esa isóbara. Entonces vamos a coger el diagrama de nuevo y la vamos a mirar aquí a qué presión trabaja la isóbara, a qué presión trabaja el condensador. El punto 5 es la entrada del condensador y la presión de ese punto 5, si la seguimos, es esta isóbara de aquí, pues llegamos a 0,25 me parece que es. 0,25, está en 0,25 aproximadamente. 0,02. 50, 60, 65. Quizá nos fuimos un poco, bueno, según leemos esto, está en 0,25. Vamos a poner 0,25 atmósferas. Vale, por tanto, la presión P sub 6 es de 0,25 atmósferas. Y con estas dos presiones podemos sacar también el trabajo de la bomba. El trabajo de la bomba no solo lo podemos obtener restando H1 menos H6, también volumen específico del agua por el cambio de presión. Presión final 10 atmósferas menos presión inicial 0,25 atmósferas. Y ahora hacemos aquí unos factores de conversión para que las unidades sean un poco más coherentes. Una atmósfera la pasamos a la unidad del sistema internacional, que es el pascal, 101.325 pascales, que son newtons partido de metro cuadrado. Atmósfera se va con atmósfera. El metro cuadrado que tenemos aquí se va con el metro cúbico y queda un metro. Metro por newton es julio. Julio partido de kilogramo, pero lo quiero en kilocalorías. Entonces vamos a pasarlo primero a kilojulios. Un kilojulio son 1000 julios. 1000 julios. Este julio se iría con este newton y este metro que queda aquí. Y el kilojulio lo voy a pasar a kilocaloría. Una kilocaloría, 4,18 kilojulios. Kilojulios con kilojulios se van. Y aquí tenemos el trabajo de la bomba. El trabajo que la bomba realiza aproximadamente es de 0,25 kilocalorías partido de kilogramo. Trabajo específico realizado por la bomba. Sobre 0,25. Bien, y sabemos que el trabajo de la bomba es H1 menos H6. Antes lo hemos comentado. Trabajo de la bomba es H1 menos H6. De aquí podemos obtener cuánto vale H1. H1 es trabajo de la bomba más H6. Trabajo de la bomba más H6. Trabajo de la bomba 0,25 más H6, 64,93. 64,93. Bueno, pues aproximadamente 65,18. 65,18 kilocalorías partido de kilogramo. Entalpía del punto 1. Una vez que tenemos la entalpía del 1, ya podemos realizar estos cálculos que tenemos aquí. Ya conocemos todas las entalpías. Podemos obtener, por ejemplo, lo último que nos queda creo que es el calor absorbido. ¿Cuánto vale el calor absorbido? Pues es H4, 840 kilocalorías menos H1, 65,18. 794,83 kilocalorías partido de kilogramo. Calor absorbido. Por tanto, tenemos el calor absorbido en el precalentador, caldera y recalentador, y tenemos el trabajo realizado por la turbina, trabajo de la turbina, y tenemos además aquí el trabajo de la bomba. Esto que tenemos aquí es el trabajo de la bomba, 0,25, y con todo eso se puede ya obtener el rendimiento. El rendimiento de nuestro ciclo de Rankine es trabajo neto realizado en valor absoluto. Bueno, pues el trabajo que nos cede la turbina más el trabajo consumido por la bomba. Como es negativo lo voy a poner en valor absoluto, partido del calor absorbido 794,83, y esto nos dará el rendimiento. Un rendimiento aproximado de 0,29 más o menos, 0,28 y pico. Vamos a poner 0,29. El rendimiento es de 0,29. Bien, me ha llevado mucho tiempo el resolver este ejercicio, casi 45 minutos, y creo que lo he hecho bastante mal. Voy a repasar en un momento las ideas para ver, a ver si lo mejoro un poco. Problema en el que nos pedían el rendimiento de un ciclo de Rankine. Lo primero, dibujamos en un diagrama temperatura-entropía el ciclo. El ciclo está formado por unas etapas en las que aportamos calor y unas etapas de expansión
y compresión que se llevan a cabo en una turbina y una bomba, y después una condensación del agua como vapor saturado a agua como líquido saturado. La primera etapa la primera etapa de 1 a 2 es una etapa de precalentamiento en el que el agua líquida se precalienta hasta llegar a agua saturada. El agua saturada se pasa a vapor en la caldera y después se recalienta para llevarla al punto 4, desde el cual expandimos en una turbina ese vapor. Ese vapor recalentado se expande en una turbina y ahí se obtiene el trabajo. ¿Cómo se puede calcular el trabajo que realiza la turbina? El trabajo realizado por ella es simplemente la diferencia de entalpía entre el punto 5 y el punto 4. Y esas diferencias de entalpía se obtienen representando el ciclo de Rankine en un diagrama termodinámico llamado diagrama de Molière. El punto 4 se encuentra en esta posición y interpolando puedo obtener cuánto vale la entalpía de ese punto. La entalpía del punto 4 está cerca de 850 kilocalorías, pusimos 840 más o menos a ojo, y por tanto si resto esa entalpía menos la del punto 5, al revés, siempre final menos inicial, la del punto 5, que la leemos aquí, valía 600 y algo, 625 kilocalorías, bueno, pues 625 menos 840 nos da el trabajo que libera la turbina, cuando el vapor se expande en ella. Bien, después necesitamos también, por ejemplo, conocer qué cantidad de calor hay que suministrar al agua. La cantidad de calor que se suministra es la cantidad que damos al precalentador, caldera y recalentador. Se puede calcular todo junto, restando H4 menos H1. Entalpía del punto 4 menos entalpía del punto 1. La entalpía del punto 4 la tenemos, 840 kilocalorías kilogramo, pero la del punto 1 no la conocemos y no la podemos leer en el diagrama. De manera que hay que hacer un pequeño truco, que consiste en calcular previamente el trabajo de la bomba. En lugar de calcular el trabajo de la bomba como la diferencia de entalpía entre el punto 1 y el punto 6, H1 menos H6 es trabajo de la bomba, pero también el trabajo de una bomba que no intercambia calor con el entorno y trabaja de forma diabática es igual al volumen específico de líquido que bombea por el cambio de presión. Buscamos el cambio de presión en el diagrama de Molière entre el punto 4 entre el punto 6 y el punto 1. El punto 1 trabaja a una presión de 10 atmósferas, está a una presión de 10, y el punto 6 lo leemos en el diagrama de Molière. Esta isóbara determinamos que es de 0,25 atmósferas, por tanto tenemos una diferencia de presión de 9,75 atmósferas, que pasadas a las unidades correctas corresponden con 0,25 kilocalorías por kilogramo de trabajo realizado por esa bomba. En cuanto tenemos el trabajo de la bomba, como conocemos también H6, que es la entalpía del líquido saturado, del vapor del líquido saturado, lo digo bien, entalpía del líquido saturado, que nos da el problema, pues podemos fácilmente obtener cuánto vale la entalpía del punto H1. Conocida la entalpía del punto H1 está todo hecho, porque ya podemos con ella calcular el trabajo. Bueno, el trabajo de la bomba ya lo hemos calculado previamente, pero también se puede obtener como H1 menos H6 y, sobre todo, el calor absorbido. Calor absorbido es H4 menos H1. Llevando esto a el rendimiento, trabajo de turbina más trabajo de bomba dividido por el calor absorbido nos da el rendimiento. Lo voy a dejar aquí, que si no creo que lo estropeo cada vez más.